Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Da mucho gusto ver que está lleno el auditorio el día de hoy y es un gusto para mí presentarles a nuestro siguiente ponente, a quien le agradezco mucho que haya venido desde el estado de Chihuahua, que haya aceptado participar en este simposio el día de hoy. El doctor César Pacheco Tena es médico reumatólogo. Es investigador en la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde tiene varias líneas de investigación, principalmente enfocadas en la patogenia de algunas enfermedades reumáticas como la espondiloartritis. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, además que, bueno, cuenta con más de 100 publicaciones, múltiples trabajos en desarrollo actualmente y es un líder también nacional e internacional que pertenece a grupos como el grupo ASAS o el grupo Spartan del estudio de espondiloartritis. Entonces, sin más, me queda por agradecerle, doctor Pacheco, por estar aquí. El día de hoy nos va a hablar sobre la patogenia de las enfermedades reumáticas desde una perspectiva muy interesante, que es la perspectiva del modelo del peligro. Entonces, les pido un aplauso para el doctor Pacheco, por favor. Me costó más trabajo llegar desde Santa Fe que desde Chihuahua, pero bueno, agradezco al doctor Carrillo, a la doctora Arteaga y al doctor José Pablo Romero por esta muy amable invitación. Él me comisionó esta plática y esta plática define nuestra perspectiva en la línea de investigación de la patogenia de enfermedades reumáticas. No se centra tanto en nuestra producción, sino en la lógica detrás del trabajo que se desarrolla en el laboratorio Pavillon en la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas. En algún punto a finales de la década de los 90, la brillante inmunóloga, la doctora Polly Matzinger, cuestionó algunos de los conceptos básicos de la inmunología. Y ella retó el concepto de que la función y el objetivo de la activación de la respuesta inmune era el reconocimiento de estructuras externas que representaban una intromisión en nuestra homeostasis. Y ella generó la teoría del peligro o del riesgo o de la amenaza, en inglés es el danger model. Ella tiene varias publicaciones en este tema, pero la que a mí me parece que define con mayor claridad sus argumentos es esta que se publica en Seminars in Immunology, bajo la invitación de Charles Janeway, que el doctor Janeway, por supuesto, un laureado inmunólogo, acababa de descubrir los Toll-like receptors, entonces tenía el concepto de que la inmunidad innata tomaba un nuevo impulso, como de hecho fue. Pero en su concepto inicial, los Toll-like receptors podían distinguir perfectamente lo propio de lo extraño, cosa que eventualmente se demostró como un concepto parcialmente cierto. Y la doctora Polly Matzinger es invitada por él y establecen un diálogo en esta revista y entonces ella expone con mayor claridad, desde mi punto de vista, los fundamentos del modelo del peligro. Y entonces ella dice que la respuesta inmune no responde a estímulos externos, sino solo a estímulos internos derivados de la presencia de estímulos externos. Pero que el control de la inmunología, en realidad, es que los tejidos son los que gobiernan, a final de cuentas, la activación de la respuesta inmune. Es evidente que en la evolución la respuesta inmune innata precede a la respuesta inmune adaptativa, pero ella señala que la respuesta inmune innata en realidad radica en los tejidos y no en las células de la respuesta inmune innata, y que las células tanto de la respuesta inmune innata como de la adaptativa en realidad obedecen al comando de las células tisulares. Este es un concepto que fue eventualmente modificado a través del concepto de los DAMPs, que son las moléculas de reconocimiento de patrón derivadas del peligro, en donde la célula se convierte en una liberadora de sustancias activadoras, pero esto es un concepto en forma pasiva. Entonces, ella habla, y lo especifica en este párrafo, que el control de la respuesta inmune no está en la respuesta inmune adaptativa ni en la innata, sino pertenece a una serie de estímulos muy específicos a nivel de las células tisulares que residen en los tejidos. Y se asume
que si bien es cierto que lo hace a través de señales de la liberación de sustancias específicas, estas son de dos tipos, no solo las DAMPs, que son las que se liberan en condiciones de lisis celular, sino también tiene la capacidad de generar moléculas señalizadoras que son inducibles. Por lo tanto, la célula tiene que estar viva, no en un proceso de destrucción y de liberación pasiva. Esto es algo que en realidad es complejo, puesto que la patogenia de la respuesta inmune en general se centra sobre disregulación a nivel de las células de la respuesta inmune. Pero cuando esto se extiende a los tejidos, las posibilidades son mucho más extensas. En teoría, los tejidos son capaces, y cuando hablamos de tejidos hablamos de adipocitos, fibroblastos, queratinocitos, neuronas, miocardiocitos. Esos tejidos son en teoría capaces, de acuerdo a este postulado, de iniciar las respuestas inmunes, pero también de frenarlas. Y además, cada tejido establece un perfil de respuesta específico y además, en las palabras de la doctora Matzinger, también existe la posibilidad de que dependiendo del tipo de respuesta, el tejido señale la naturaleza de la agresión. Entonces, los antecedentes de esto y lo que discute en este intercambio con el doctor Janeway es la activación de los linfocitos T requiere, además del reconocimiento del antígeno que estimule o se una a su receptor de células T, el concepto de la coestimulación. Y la coestimulación se sabe que no depende de la célula T, sino de la célula presentadora de antígeno. Pero al ser la célula presentadora de antígeno, una célula incapaz de discernir lo propio y lo extraño, entonces no queda claro realmente cuál es el proceso que guía a la activación. Con la aparición de los Toll-like receptors se consideró que esta era la vía, pero al demostrarse que existe una gran diversidad de ligandos internos, en realidad no queda claro qué es lo que hace que la célula presentadora de antígenos brinde la coestimulación. Varias cosas son importantes en la generación del concepto del modelo del peligro. En primer lugar, la etapa unicelular de la vida eucarionte es mucho más larga que la etapa multicelular. Y durante ese proceso, las células desarrollaron la capacidad de sobrevivir aisladas y son capaces de responder a una gran diversidad de estímulos en forma específica, lo cual determinaba su supervivencia. Estas cadenas de reacción al frío, al calor, a los cambios en el pH, a los cambios en la osmolaridad, están realmente preservadas incluso en los seres más evolutivamente avanzados, como en teoría somos nosotros. Y en el caso de la evolución, la lógica es que solo perduran los mecanismos que siguen siendo útiles y vigentes. Eso quiere decir que nuestras células son capaces de responder al entorno porque eso sigue siendo un elemento fundamental de supervivencia. Ahora, ¿qué pasa con esas cadenas de señalización? Pues sabemos, y hoy hay, desde que nosotros analizamos la visión del modelo del peligro, hay una evidencia cada vez más sustentable que los fenómenos que alteran la homeostasis celular y la homeostasis tisular pueden traducirse en procesos inflamatorios crónicos. Eso es algo que afortunadamente ha sido ya demostrado. Y la lógica evolutiva es que el sistema inmune en realidad es un concepto evolutivo de la multicelularidad. ¿Qué evidencia existe actualmente de esto? Bueno, existen organismos que son multicelulares facultativos. Eso quiere decir que en ciertas condiciones son monocelulares o unicelulares y cuando ciertas condiciones se modifican, se convierten en entes multicelulares. Un ejemplo lo constituyen las amibas. Hay amibas que pueden formar sincicios cuando hay abundancia de comida o cuando hay una serie de condiciones. Cuando la amiba se convierte en una estructura multicelular, existe una diferenciación y algunas de las amibas pierden su capacidad fagocítica y adquieren otro tipo de funciones más enfocadas en el balance energético. Cuando se vuelve a dar la disociación de esta amiba multicelular, entonces las amibas
que habían perdido su capacidad fagocítica la recuperan. Entonces, una posibilidad es que el sistema inmune en realidad sea una estructura de amplificación de estos mecanismos ancestrales. Y por supuesto es mucho más variado, mucho más complejo y tiene una regulación mucho más evidente. Pero algo parecido ocurre con el sistema nervioso central. Si ustedes analizan la evolución del sistema nervioso central, el tallo cerebral es una estructura que aparece desde una etapa muy temprana en la evolución. Y los hemisferios cerebrales en realidad son la parte evolutiva más reciente. Indiscutiblemente el cerebro humano es la maravilla que es por los hemisferios cerebrales. Pero es indiscutible, y lamentablemente lo vemos en la clínica, que el ser humano puede sobrevivir sin los hemisferios cerebrales, pero nadie puede tocar el tallo cerebral. En el momento que el tallo cerebral es afectado, esa es una condición incompatible con la vida. Por supuesto, la pérdida de los hemisferios cerebrales conduce a una pérdida casi absoluta de la funcionalidad del individuo. Lo mismo que ocurre con la pérdida de la función de la respuesta inmune adaptativa. Cuando perdemos la respuesta inmune adaptativa, los mecanismos innatos no son suficientes para la supervivencia. Sin embargo, podemos sobrevivir semanas en linfopenia, pero horas o días en neutropenia. Es decir, hay un pago y hay una relevancia de ambos sistemas. La respuesta inmune adaptativa en realidad apareció en los peces modernos y los invertebrados tienen sistemas inmunes que hoy consideramos rudimentarios, pero compartimos con ellos una buena parte, pero son extremadamente eficaces. Es decir, las condiciones en las cuales las moscas y varios invertebrados se desempeñan exigen una capacidad de respuesta ante una gran cantidad de agresiones. Yo creo que nadie de nosotros podría comer lo que come una mosca. Pero además de eso, existen fenómenos autoinflamatorios crónicos descritos también en los invertebrados. Por ejemplo, la drosófila, que es un modelo ampliamente estudiado, presenta miositis en los músculos de las alas, presenta inflamación intestinal que incluso comparte algunos mediadores como las cinasas de Jack, que en el humano también pueden ser parte de la inflamación intestinal. Tiene potencialmente alteraciones hematológicas en sus hemocitos y hay enfermedades por descontrol del estrés oxidativo, lo cual nos indica que los procesos de inflamación crónica no necesariamente requieren a la respuesta inmune adaptativa. Ahora, la inmunología empezó como el estudio de la humorología, se sumó a la inmunología celular con Mechnikov mucho tiempo después, y el entender la interacción de los tejidos como estructuras inmunorelevantes es un fenómeno relativamente reciente. Y no es sorprendente que pensemos en la respuesta inmune adaptativa como algo que está detrás de la patogenia de las enfermedades inflamatorias reumáticas, porque siempre que biopsiamos un tejido relevante en la patogenia, siempre encontramos estos infiltrados. Pero, ¿qué pasaría si viéramos a la sociedad con una óptica macroscópica y entonces viéramos cuando existe conflicto en algún lugar, muy probablemente encontraríamos policías? Y si hubiera incendios, muy probablemente encontraríamos bomberos. Y si nuestra imagen fuera solo basada en una fotografía, pues podríamos incluso pensar que los bomberos causan los incendios y que los policías son los que causan a final de cuentas las alteraciones. Entonces, si reconocemos que el tejido tiene esa capacidad de convocatoria y de activación de las células de la respuesta inmune, entonces esta imagen en realidad lo que está representando potencialmente es un llamado de un tejido que se encuentra en problemas y el organismo tratando de responder en una forma congruente. En esta lógica, la doctora Susana González y un servidor abordamos qué posibles explicaciones podría haber en las alteraciones celulares que explicaran a las enfermedades reumáticas. Su servidor es reumatólogo. Y entonces construimos este esquema que diferencia el modelo de lo propio y lo no propio, el cual generalmente involucra la aparición de antígenos propios y antígenos externos que pueden probablemente cruzarse o liberar señales de peligro, las cuales son reconocidas por una célula presentadora de antígeno, y a partir de esto
tanto las estructuras celulares como las estructuras bacterianas se convierten en antigénicas y por mimetismo molecular, estructuras propias pueden convertirse en autoantígenos y a su vez, en caso de una disregulación de la respuesta inmune, esto convertirse en un proceso inflamatorio crónico. ¿Cuál es nuestra interpretación del modelo del peligro en este mismo escenario de patogenia? Bueno, nosotros consideramos que el centro no es la respuesta inmune, sino la célula tisular. Y en este caso, múltiples estímulos, como el estrés mecánico, el daño al ADN y su respuesta, el frío, el calor, la hipoxia o la radiación ultravioleta, puede en una célula inducir un fenómeno de daño crónico. ¿Por qué? Porque la radiación ultravioleta es omnipresente, el estrés mecánico es una constante, el frío y el calor también pueden ser fenómenos recurrentes. Entonces, si la célula tiene alguna alteración en la forma en la cual percibe estos estímulos, y sabemos que hay vasculitis agravadas por el frío, que el calor genera otra serie de problemas, que la radiación solar, por supuesto, es un factor desencadenante de inflamación. Si la célula no tiene la capacidad de responder en forma adecuada al estímulo nocivo, y este estímulo es perenne, entonces el fenómeno de activación e inflamación también será persistente, la célula estará llamando a las células inflamatorias o inmunes y el proceso se eternizará. Entonces nosotros proponemos que la disfunción crónica de las células tisulares es un prerequisito para establecer la autoinmunidad, pero hablamos de una disfunción no letal necesariamente, sino de un fenómeno de irritación crónica, porque la necrosis genera un ciclo que habitualmente tiene un principio y un fin breve. Entonces, esta disfunción tisular no letal genera un estado de inconformidad crónica y esta inconformidad crónica es un estímulo persistente para el sistema inmune e inflamatorio. Bajo estas condiciones se activa a la respuesta inmune innata, hay mediadores que lo demuestran, se induce la coestimulación y entonces la respuesta inmune adaptativa da el paso que tiene pendiente para lograr la activación de las células T. Pero una vez más, consideramos que el punto de partida y lo que gobierna este fenómeno son las alteraciones a nivel tisulares y que lo que ocurre es secundario a nivel de la respuesta inmune innata y adaptativa. Y proponemos dos modelos, uno de ellos es la célula impedida y la otra es la célula paranoide. La célula impedida es una célula de la cual existen una gran cantidad de ejemplos actualmente, la cual no tiene la capacidad de desempeñar su función debido a mutaciones en proteínas que son fundamentales para su estructura. En el caso de la psoriasis, la formación de queratodesmosomas que permitan la integridad de la piel bajo todas las condiciones. En el caso del lupus, la defensa al daño al ADN. En el caso del epitelio intestinal, su interacción saludable con el microbioma intestinal. Y hoy sabemos que hay polimorfismos en varias de estas señales que le impiden a la célula desempeñar su función. Y la célula paranoide es una célula que tiene un problema de calibración en la medida del estímulo y el tamaño de la respuesta. Y hoy sabemos que en muchas enfermedades reumáticas, mediadores secundarios intracelulares de citocinas, por ejemplo, tienen un papel hiperfuncionante. Es decir, ante un estímulo determinado, estos pacientes tienen una predisposición a tener una producción exagerada de citocinas. ¿Por qué la denominamos célula paranoide? Porque el riesgo no es real, el estímulo es correcto. Lo que no es adecuado es la dimensión de la respuesta. Como ejemplo de la célula impedida es el queratinocito irradiado en el lupus eritematoso sistémico. Este es uno de los ejemplos que se fundamenta en el hecho de que la dermatitis fotosensible es prácticamente un acompañante de los pacientes con lupus, más del 50% de ellos lo tienen. Sabemos que específicamente es la radiación ultravioleta, específicamente la ultravioleta B, y que la radiación ultravioleta es un agresor constante para el ADN. Se supone que un queratinocito está preparado para enfrentar esto. Si hablamos de qué tan intenso es el daño habitualmente, se calcula que una célula sufre alrededor de entre 11 y 100,000 traumas en su DNA al día.
Por lo tanto, la maquinaria de reparación del ADN es en realidad una maquinaria incesante, inconstante, que requiere la acción secuencial de una gran diversidad de proteínas para detectar el tipo de daño y reparar a la brevedad posible. Si no es posible mantener ese ritmo, entonces se monta algo que se llama respuesta al daño del ADN, que es poderosamente proinflamatorio. En el caso del lupus, que hemos aprendido que existe incluso una variante monogenética, hay dos modelos que permiten darle un tinte etiológico a estos defectos en la reparación del ADN. Uno de ellos es un modelo murino defectuoso en una enzima que es la DNasa 1, y otro es un padecimiento congénito descrito en forma más o menos reciente, que es el síndrome de Aicardi-Goutieres. La única alteración genética que el ratón deficiente de DNasa 1 tiene es exactamente la deficiencia de esta enzima. Pero esta deficiencia genera en el ratón la aparición de múltiples características de la enfermedad en el humano, incluyendo la aparición de anticuerpos antinucleares, la aparición de anticuerpos anti-DNA de doble cadena, de cadena simple, la alteración de histonas y anticuerpos contra nucleosomas, pero además tiene la traducción patogénica a nivel renal porque desarrolla una nefritis similar a la que ocurre en pacientes con lupus, lo cual nos indica que una simple alteración genética es capaz de conferir el fenotipo completo. El síndrome, la medición de los niveles de DNasa en pacientes con lupus demuestra que algunos de ellos tienen esta deficiencia, lo cual podría explicar en una buena medida la aparición de la enfermedad. El síndrome de Aicardi-Goutieres en realidad es posible explicarlo a través de la deficiencia de varias enzimas, pero todas tienen como elemento común la reparación del daño al ADN. Tiene alteraciones neurológicas significativas, congénitas, como una encefalopatía, calcificación de los ganglios basales y algunas otras características, pero además de este cuadro neurológico desafortunado, tiene también manifestaciones clínicas compatibles con lupus eritematoso, incluyendo trombocitopenia, otras leucopenias, o mejor dicho, otras citopenias, conversión y positividad a anticuerpos antinucleares y también a algunos anticuerpos específicos extraíbles de núcleo como anti-Ro y anti-SM. Y entonces esto abre el concepto eventualmente del lupus monogénico. Hoy se han descrito por lo menos 12 deficiencias enzimáticas específicas que pueden por sí solas conferir un patrón dominante en la herencia del lupus eritematoso. Entonces, estos modelos nos explican que si la reparación del ADN no es oportuna o no se da al ritmo adecuado, la consecuencia es un fenómeno inflamatorio. Ahora, ¿cómo podemos responsabilizar al queratinocito de esto y no a alguna otra instancia? Porque se ha hablado de las deficiencias de DNasa en linfocitos T y cómo esto modifica su comportamiento. Bueno, si analizamos el transcriptoma del queratinocito expuesto a radiación ultravioleta B, nos damos cuenta que, por supuesto, hay una serie de sustancias, de transcritos que se enfocan en corregir el ciclo celular, otros en histonas que tienen que ver con la reorganización, la apertura y el cierre de los códigos de lectura del ADN, pero interesantemente, en ese transcriptoma aparecen varias sustancias inmunorelevantes, incluyendo la producción de interferones. Y como ustedes pueden ver, una gran diversidad de interleucinas, interleucina 3, interleucina 18, interleucina 20, interleucina 24, interleucina 8, e incluso algunos autoantígenos como el PMSSL. ¿Esto qué nos quiere decir? Esto nos dice que en realidad la célula, por supuesto, sufre daño, pero responde con la inducción de proteínas específicas. Muchas de estas proteínas tienen como blancos receptores en leucocitos y modifican, por supuesto, el grado de activación. Como hablamos de queratinocitos aislados, esto nos indica que el queratinocito por sí solo, bajo el estímulo de la radiación ultravioleta, se convierte en una célula con capacidad de congregar a células de la respuesta inmune.
Y nosotros pensamos, y esto está también publicado en este artículo, que el motivo por el cual los antígenos en las enfermedades del tejido conjuntivo suelen ser proteínas asociadas con el manejo de los ácidos nucleicos y con la síntesis proteica es porque estas están sobreexpresadas en un tejido que está intentando reparar el ADN. Y cuando estas células mueren, estas proteínas se liberan, pero estas proteínas son fagocitadas por células presentadoras de antígeno que ya tienen el estímulo para poder inducir la coestimulación. Y eventualmente, como es un tejido mayormente estéril, las proteínas que están sobrerepresentadas se convierten en antígenos potenciales. Entonces hay un ciclo importante. Nosotros abordamos esto en otro artículo y analizamos con calma la evidencia disponible a la fecha y encontramos que hay una importante evidencia en la literatura de cómo la respuesta al daño al ADN y su deficiencia o la deficiencia en la reparación tiene implicación en la patogénesis del lupus eritematoso, y abordamos en algún tiempo esto también en mujeres con anticuerpos positivos, antinucleares positivos, y analizamos niveles de proteínas de respuesta al daño al ADN y encontramos que es mayor la presencia de proteínas de respuesta al daño al ADN en mujeres que tienen anticuerpos antinucleares positivos en ausencia de enfermedad. Otro ejemplo de una célula impedida es el fibroblasto hipóxico en artritis reumatoide. En la actualidad, hablar de sinovio en artritis reumatoide involucra necesariamente hablar de sinoviocito tipo fibroblasto. Es una célula fascinante desde el punto de vista de su funcionalidad y es uno de los grandes misterios actuales. Tiene un origen claramente mesenquimatoso. Sin embargo, desde hace muchas décadas, esto es una historia de 1960, 1970, se sabe que las articulaciones inflamadas en los pacientes con artritis reumatoide tienen concentraciones menores de oxígeno, tienen una oxemia menor. Y esta hipoxia ha sido reconocida en forma repetida a través de oxímetros en las articulaciones inflamadas y en ensayos más sólidos que nos demuestran que dependiendo del grado de oxemia, los infiltrados inflamatorios tienen mayor o menor severidad. Entre más baja es la tensión de oxígeno, más notable es la presencia de inflamación y ocurre esto en la dirección contraria. Sin embargo, existe la posibilidad de que la hipoxia se explique por ese mismo entorno proinflamatorio, y es decir, que sea una consecuencia y no la causa. Pero un estudio en modelos murinos, en donde la artritis es inducible en forma controlada, demuestra que la hipoxia precede a la inflamación. Por lo tanto, en los ejercicios de causalidad, la secuencia de aparición de los eventos es fundamental. No puede ser la causa de algo que aparece después. Entonces, la hipoxia parece ser un evento primario, desconocido en cuanto a su génesis en este punto, pero que precede la inflamación a nivel articular. Y la hipoxia tiene una gran relevancia en sus efectos tisulares en forma aguda y en forma crónica. En forma aguda sabemos que el daño de isquemia, reperfusión, es porque durante la fase isquémica se produce una gran cantidad de sustancias que al llegar el oxígeno tienen una reactividad importante y el daño tisular es mayor. Entonces la hipoxia se ha vinculado en forma muy importante con una serie de cambios atribuibles a lo que se observa en la artritis reumatoide. Y en forma aislada, las células como los macrófagos y los fibroblastos en cultivo, cuando se les coloca en condiciones de hipoxia, son capaces de producir una gran cantidad de sustancias inmunorrelevantes. Y si uno pregunta cuál es la mecánica detrás de esta inducción y estas consecuencias, un candidato muy importante es las distintas proteínas del factor inducible o inducido por hipoxia, que en realidad son cuatro miembros en esta familia, 2 de IF1, IF2, alfa y beta, IF3 e IF4. Y cuando analizamos el perfil o las consecuencias de la activación de este factor inducible por hipoxia, nos damos cuenta que hay una gran cantidad de cambios que recuerdan a la artritis reumatoide,
como esta migración y esta redistribución de la estructura del tejido conjuntivo, incluyendo la expresión de metaloproteasas y de formas no comunes de colágena. Un switch, por supuesto, en la forma en la cual se utiliza el oxígeno y en la glucólisis. Hay una glucólisis anaerobia que es energéticamente mucho menos productiva. Y también existe la capacidad de modificar la angiogénesis y, por supuesto, la inflamación. Entonces, la hipoxia tisular tiene una conexión fisiológica. ¿Y cuáles son los antígenos en la artritis reumatoide, además del factor reumatoide? Pues resulta que, en general, muchos de ellos son enzimas ligadas con la glucólisis anaerobia. ¿Por qué? Pues porque posiblemente están sobrerepresentadas en un entorno hipóxico y se convierten en antígenos plausibles. Entonces la glucosa 6-fosfatoisomerasa, la alfa-enolasa, que tiene una gran relevancia, y otras más que han sido descritas. Y además hay alteraciones en la citrulinización. Y este fue un esquema que planteamos en el 2015 en ese artículo, y después de eso realizamos 2 revisiones sistemáticas en este fin, que habla de la hipoxia y sus implicaciones, en el cual logramos vincular literatura enfocada en procesos específicos que vinculan a la hipoxia con procesos inflamatorios y con procesos de proliferación celular. Y después entramos un poco en estrés oxidativo, y este ha sido un artículo que recibe más de 350 citas a la fecha, en donde hablamos y disecamos cuáles artículos demuestran alteraciones a nivel enzimático en términos del estrés oxidativo, la producción de especies reactivas de oxígeno y alteraciones a nivel metabólico. Entonces hay una evidencia cada vez más contundente de la relevancia de estos 2 procesos, es decir, la hipoxia por una parte, el estrés oxidativo, que es por supuesto un acompañante, dado que la mitocondria hace su mejor esfuerzo por seguir proporcionando energía. El otro tipo de célula, que sería la célula paranoide, pusimos como ejemplo el enterocito en la enfermedad de Crohn. Ustedes saben que se describió como uno de los hallazgos genéticos más relevantes la mutación de NOD2, que es una proteína que es reconocedora de patrones, una PRR, que tiene ligandos bacterianos. Y entonces se pensó que esta deficiencia de NOD2 implicaba un fenómeno de proinflamación a través de una hiperfunción. Bueno, este es un esquema que les demuestra en uno de nuestros modelos cómo las células tisulares son capaces realmente de producir citocinas. Cuando analizaron cuál era el perfil de función de NOD2, en realidad se dieron cuenta que en general, si bien generaba un incremento en la producción de activación de NF-κB y por lo tanto del TNF y de interleucina 1 beta, en realidad cuando se veía en todo su contexto estimulando crónicamente a este NOD2, lo que fisiológicamente ocurre es que induce tolerancia. Y el mecanismo a través del cual lo hace es por una competencia con TLR4. Entonces lo que ocurre cuando NOD2 es menos funcional es que se da una hiperactividad, pero es a través de TLR4. Entonces, ¿por qué el enterocito es una célula paranoide? Pues porque no tiene la capacidad de neutralizar una actividad proinflamatoria que requiere regulación. Porque TLR4 es un sistema que, dando el reconocimiento con lipopolisacárido, por ejemplo, genera una respuesta inflamatoria unidireccional. Entonces, en conclusión, de acuerdo a esta perspectiva, y por supuesto esto tiene variantes que involucran a las células endoteliales y a los fibroblastos en la esclerodermia, a los neumocitos epiteliales en las enfermedades inflamatorias a nivel pulmonar y fibróticas, el papel relevante de los podocitos en varias glomerulopatías. Entonces, existen argumentos cada vez más sólidos para relacionar a la disfunción tisular crónica con los procesos autoinmunes y autoinflamatorios.
Si bien es cierto que hemos avanzado en el reconocimiento de múltiples dianas terapéuticas y muchas de ellas derivan de la respuesta inmune adaptativa, también es cierto que cada vez más se reconoce que en la patogenia de algunas enfermedades reumáticas, las células de los tejidos involucrados establecen por lo menos un diálogo bidireccional con las células de la respuesta inmune. Hay evidencia que nos permite afirmar que cualquier proteína presente en un tejido estresado es potencialmente antigénica, dada que puede entrar en el camino de procesamiento y a final de cuentas lo que se presentará es solamente un péptido, una parte de ella. Y que, de acuerdo a nuestro concepto, la autoinmunidad es un árbol de disregulación inmune, pero está sembrado en el terreno de la disfunción tisular. Muchas gracias.